Hola a todos, mi nombre es Loni y les doy la más cordial bienvenida a este curso de diseño gráfico. El día de hoy vamos a empezar con el primer capítulo, en el cual vamos a definir realmente cómo vamos a empezar. Si bien ya comentamos que este curso es como introducción al diseño gráfico, vamos a ver lo que son las bases de lo que es el diseño gráfico, vamos a ver los temas esenciales para que ustedes que están empezando o están interesados en el diseño gráfico puedan darse una idea o poder vislumbrar realmente cómo empieza o cómo podemos iniciar en el diseño gráfico. Para empezar, me gustaría hacer una actividad con ustedes, ya que están aquí en el canal. Como comentarios, ustedes pueden ponernos lo que para ustedes es diseño. Aquí vamos a definir un poco, pero me gustaría saber de sus palabras, si nos pueden poner como un comentario, para ustedes qué es diseño gráfico, qué significa el diseño, qué te gusta del diseño, lo que ustedes quieran. Realmente más que nada lo que buscamos es que participen y que tengamos una idea de qué es lo que están buscando o qué es lo que les interesa del diseño gráfico. Bueno, para empezar les voy a dar una idea muy básica de lo que es el diseño o el diseño gráfico. Nosotros en la vida diaria, por ejemplo, cuando estamos viendo este video en nuestra plataforma de YouTube, esta plataforma fue diseñada o fue planeada con alguna estructura gráfica, la cual tiene diseño gráfico. Todo lo que estamos viendo a través de la pantalla tiene un diseño gráfico atrás. Tuvo un trabajo del cual se tuvieron que preocupar. Asimismo, por ejemplo, las aplicaciones que ustedes utilizan en sus smartphones o en alguna otra tablet o incluso en sus computadoras tienen un diseño atrás. Tuvieron que definir cuáles son los iconos, cómo es la ventana de interfase, cómo es la ventana de usuario. Todo eso se tuvo que haber diseñado previamente. De igual forma, si ustedes compran algún producto, ya sea un software, ya sea un juego, ya sea una película, todo lo que es el empaque, todo lo que es la cubierta de todos esos productos tiene un diseño atrás, tiene un trabajo creativo, el cual se define desde el tamaño, se define la forma del producto, los acabados, etc. Asimismo, si ustedes están trabajando con una imagen o incluso un logotipo, todo eso atrás tiene cómo definir el mensaje que queremos dar a través de ese logo. O incluso ya cuando trabajas en algo un poquito más complejo, ya sea una película, ya sea un anuncio, ya sea algún espectacular, pues ahí tú tienes que transmitir un mensaje, transmitir una idea, la cual tiene diseño. Todo eso está diseñado de alguna manera. Entonces vamos a avanzar un poco y vamos a definir algo o 3 puntos que en un momento dado tenemos que ver en diseño gráfico. Algo que primeramente tenemos que entender en diseño gráfico es comunicación. Nosotros cuando vemos algo que tiene diseño, cuando vemos algún objeto que tiene algo impreso o algo que nos está mostrando diseño gráfico, nos quiere comunicar algo, ya sea un sentimiento, ya sea un interés, ya sea algún mensaje, se está comunicando contigo. Ese objeto o esa imagen que tú estás viendo está tratando de comunicarse contigo, te está dando un mensaje, te quiere decir algo. Luego entonces, ahora bien, muchas veces el diseño gráfico tienes que interpretar. ¿Cómo que interpretar? Bueno, si yo quiero transmitir un mensaje, ¿cómo se lo quiero decir a esa persona? ¿Se lo quiero decir de un modo agresivo? ¿Se lo quiero decir de un modo pasivo? ¿O en un momento dado se lo quiero decir con ternura? ¿O se lo quiero poner de alguna manera que no ofenda? ¿O de alguna manera fácil de entender, una forma sutil? ¿Sí? Todo eso son interpretaciones, porque muchas veces, dependiendo del contexto en el cual tenemos nuestro diseño o el contexto en el cual tenemos nuestra audiencia, se puede malinterpretar ciertas cosas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la interpretación de nuestros diseños, de nuestros logos, de nuestros mensajes que tenemos en pantalla, que tenemos impresos, porque mucho tiene que ver la interpretación. Y asimismo también tenemos que generar atracción. ¿A qué me refiero yo con esto? Que puede ser que tengamos un diseño que en un momento dado sea muy simple, muy sencillo, el cual no llame la atención, no atraigas al cliente, no atraigas a tu espectador.
Luego entonces tenemos que buscar las herramientas que en un momento dado nos ayuden a que nuestro diseño sea atractivo, que queramos verlo, que en un momento dado nos genere interés. Entonces aquí simplemente tenemos que buscar comunicar algo de tal manera que sea correcta para nuestra audiencia y lo atraiga. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo el diseño gráfico nos puede ayudar a hacer estas tres cosas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es su metodología? Bueno, hay algo que ustedes tienen que entender. Lo que es el diseño gráfico muchas veces lo interpretan solo como hacer dibujos, solo como poner letras encima. No es cierto. Realmente lo que es el diseño gráfico es un trabajo que tiene un método, tiene una forma de trabajar. Muchas veces tenemos mucha gente que trabaja en diseño gráfico, desde gente que está en mercadotecnia, gente que está en el diseño del producto, en producción, que tenemos que estar en sinergia para que lo que estamos entregando, todo el equipo esté realmente empalmado y puedan entregar algo bueno. Simplemente si estamos nada más dibujando, si estamos poniendo letras al azar, no va a servir. El diseño gráfico pues es una disciplina en la cual pues tenemos que tomar en cuenta tanto las ideas de tu cliente, las ideas de tu impresor, las ideas de tu diseñador y las ideas de tu marketing, el que va a vender el producto. Todo eso en conjunto nos va a dar las herramientas para poder llegar a un diseño final. Pero ¿cómo llegamos a todo esto? Ahorita ya hablé mucho de lo que estamos diciendo del diseño gráfico, pero ¿cómo podemos definirlo? Para eso vamos a hablar de lo que es el proceso creativo. ¿Pero qué es el proceso creativo? Bueno, si ustedes están pensando de que cómo empiezo yo un diseño, cómo llego yo a un diseño, pues tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que hacer ciertos pasos, los cuales pues tenemos que explotar nuestra creatividad. Pero ustedes me van a preguntar, ¿qué es la creatividad? Esta es una pregunta muy subjetiva que muchos de sus compañeros nos han comentado que yo no soy creativo, no tengo creatividad. No, sí tienes, todos tenemos un grado de creatividad o a veces tenemos una creatividad que está dirigida a ciertas áreas que no hemos explotado o hemos explotado de forma diferente. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, a un jugador de fútbol que es muy hábil, tiene creatividad al hacer sus jugadas. Ustedes pueden ver a un escritor que realmente es muy creativo al hacer historias. O pueden ver a un pintor que en su lienzo pone diferentes formas, diferentes colores, que está haciendo algo creativo. Creo que ya están llegando al mismo punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando que todas las herramientas o todos los conocimientos que nosotros tengamos lo utilicemos de forma tal vez diferente a los demás. Entonces, por ejemplo, si tenemos un jugador de fútbol, estábamos hablando, un jugador de básquetbol que siempre juega de la misma forma, todos los demás jugadores ya saben cómo juega, entonces ya saben cómo atacarlo, ya saben cómo defenderse y pues viene siendo una forma muy simple y no llama la atención ese jugador. Pero por ejemplo, si tenemos un jugador que te juega diferente, que va a diferente velocidad, que te mueve el balón de diferentes maneras y no puedes atraparlo y llega a anotar el punto, pues ahí tenemos a un jugador creativo. Al mismo tiempo, con lo que es los pintores, no puede ser que nada más estés pintando de un solo color. Si tú pintas de diferentes colores, si tú combinas, incluso los chefs, cuando crean alguna receta nueva, cuando están poniendo sus conocimientos de cómo cocer cierto alimento o cómo ponerle ciertos ingredientes a esa receta, le da un sabor diferente a que si tú nada más estuvieras friendo, por ejemplo, una pechuga a la plancha. Un chef, por ejemplo, te va a decir, puedes ponerle estas especias, puedes ponerle esta temperatura, lo puedes freír o lo puedes cocer de esta forma. Él está siendo creativo, lo está haciendo diferente a lo como harías tú. Entonces, la creatividad más que nada es buscar esas herramientas que tú ya conoces o tú vas a empezar a conocer y aplicarlas de manera diferente. ¿De acuerdo? O incluso puede ser que tú veas algunas
herramientas que has visto allá afuera y simplemente las aplicas de una manera correcta o aplicándolas a una idea que tú ya tenías o una idea nueva. Entonces, ¿qué es el proceso creativo? ¿Cómo podemos entender el proceso creativo? En este caso, la palabra proceso es el cómo. Vamos a llegar a lo que es la metodología, los pasos. Y en la parte de creativo es el qué. Entonces vamos a tratar de transmitir diferentes ideas, diferentes cosas a través de un proceso. Ahora bien, para poder llegar al proceso creativo, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacer todo el proceso creativo? ¿Cómo puedo llegar de una idea que yo tengo en mi mente, de una idea que acabo de ver tal vez allá afuera y me gustó y la quiero aplicar? Bueno, podemos utilizar ciertos pasos. En este caso, primeramente, si estamos trabajando en algo, primero tenemos que investigar. Ok, hablemos, por ejemplo, de un logotipo. Si estás trabajando con una persona que quiere que le hagas un logotipo, primero tienes que saber en qué trabaja esa persona, a qué se dedica, con quién trabaja, en dónde trabaja, qué tipo de trabajo es, hacia quién está dirigido. Y pues en un momento dado esta parte te va a ayudar. Luego entonces vamos a tener la parte de la ideación y lo que es la producción. Entonces vamos a definir ahora, ya mencionamos un poco de la investigación, pero desde esta parte podemos ir definiendo qué colores necesito, cuáles son los tonos que en un momento dado me van a servir, cuál es el tipo de texto, cuáles son los valores. Ahorita estábamos hablando de un logotipo. Si estamos hablando de una empresa, esta empresa tiene valores, tiene misión, tiene objetivos. Entonces aquí nos podemos definir ciertas cosas que nos van a ayudar para definir nuestro diseño. Asimismo, vamos a tener luego nuestra audiencia, hacia quién va dirigido, quiénes son los clientes de nuestro cliente potencial. Si estamos hablando, por ejemplo, de un restaurante, ¿el restaurante de qué tipo es? ¿Es italiano, es mexicano, es de comida occidental o oriental? ¿Y quiénes van a ese restaurante? Van gente mayor, gente joven, dependiendo de lo que ustedes ven como audiencia, pues es lo que tienen que transmitir. Y la marca, muchas veces ya tienen definida la marca o el branding, como le dicen, y entonces ustedes se tienen que acoplar a lo que ya está definido. Muchas veces nosotros lo definimos con base a todo lo que vamos investigando, pero a veces es un poquito más fácil o a veces un poco más difícil cuando ya te definen la marca y todo lo que tienes que incluir en ella. Luego en la ideación ya empieza toda la cuestión de empezar a crear. Vamos a empezar con el boceto 1, boceto 2, boceto 3. Todas las ideas que en un momento dado tienes para ese diseño las vas a definir. Entonces aquí es la parte donde vas a estar, nosotros decimos talacha, pero vas a estar definiendo 1, 2, 3, 4, 5 ideas, todas las que vengan a tu mente para hacer un diseño ideal. Y luego entonces vamos a tener la parte de producción. En esto, ya que es lo final, vamos a ver ya la cuestión de el sustrato. El sustrato es donde va a estar contenido nuestro diseño, ya sea si es un medio digital, un medio físico, qué medidas va a tener, qué acabados va a tener y cómo se le va a entregar a nuestro cliente o en este caso a la audiencia meta. Ahora bien, ya tenemos aquí definido que el proceso creativo tiene que tener todos estos pasos, todas estas etapas, pero ¿cómo tenemos un poquito de control en esto? Bueno, lo que es el proceso creativo nos ayuda a un documento que se llama el brief creativo, que en este brief creativo es un documento muy sencillo, es un documento que lo puedes hacer hasta incluso en Word o en una hoja de papel, donde vamos a definir la forma del proyecto, vamos a definir los objetivos y el alcance, o sea, hacia quién va dirigido, por cuánto tiempo, identificamos el público meta, los entregables y las etapas del proyecto. Todo esto debe estar definido. Ahora bien, si tú tienes un poquito de dudas de cómo podemos definir el brief creativo, qué necesitamos en nuestro brief creativo, yo utilizo esta fórmula que en un momento dado me sirve mucho. Si ustedes vieron en la universidad o en la prepa el 5W1H, que son las preguntas que nos sirven para definir un proyecto, pues aquí más o menos las tenemos. Para empezar tenemos la meta del proyecto, que es el por qué estamos haciendo esto. Los entregables, ¿qué se va a hacer?
la audiencia, para quién va dirigido el posicionamiento. Quiere decir, cómo vamos a hacer este diseño, cómo se va a entregar, cómo se va a definir. La fecha de entrega pues es el cuándo, y tenemos los interesados, que en este caso son nuestros clientes, son quienes pagan, y el presupuesto. Esto es muy importante. Muchas veces desde el principio nos es muy difícil empezar a cobrar. Realmente cuando uno empieza en el diseño gráfico, uno no tiene vislumbrado realmente cómo debemos cobrar, cuánto debemos cobrar. Y sí, desde este punto sí tienen que tener en cuenta primero todo lo que es sus consumibles, todo lo que es su material. Y sí, lo más importante es cuánto tiempo se están llevando, cuánto es el esfuerzo que les está llevando este diseño. Y de ahí darte un valor y ya ponerle un precio. Todo esto tiene que estar definido en el brief creativo. Como les digo, puede ser un documento muy sencillo, pero todo es parte del proceso. Entonces, cuando ustedes empiecen, es muy importante que tengan en cuenta todo este procedimiento, todo este proceso. Y cuando ustedes ya vayan avanzando, lo van a hacer en automático. Cuando tengan un proyecto nuevo, van a definir todo, van a estar poniendo todas las bases y va a ser más fácil para ustedes, ya que tienen definido toda la información. Bueno, eso es todo de este primer tema. Espero que les haya gustado. Como les comento, por favor, pongan en sus comentarios todas sus preguntas, todas sus ideas, y defíname para ustedes qué es diseño gráfico. Vamos a hacer este tipo de actividades. Voy a dejarles diferentes tipos de ejercicios cada video, y sí me gustaría que participen para hacer esto un poquito más dinámico. Y como siempre les decimos, por favor, si les gustó este video, regálanos un me gusta y más que nada, suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.